En el corazón de Jerusalén, sobre el monte del templo, se alzaba una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, una estructura tan impresionante que los rabinos de la época decían que quien no había visto el templo de Herodes nunca había visto un edificio verdaderamente hermoso. Este no era simplemente un lugar de culto, era el centro neurálgico de la vida económica, social, política y religiosa del judaísmo del primer siglo. Sus patios bullían con actividad constante. Peregrinos de toda la diáspora judía, cambistas de monedas, vendedores de animales para sacrificio, sacerdotes realizando rituales elaborados, guardias romanos vigilando desde la fortaleza Antonia, y entre ellos, un carpintero de Galilea que un día voltearía las mesas de los comerciantes en un acto de protesta profética. Lo que están a punto de descubrir es cómo este templo magnífico revela las complejidades de la vida judía bajo ocupación romana, las tensiones entre tradición religiosa y realidades económicas, y el contexto crucial para entender los eventos narrados en los evangelios. Esta es la historia de piedras que todavía nos hablan sobre un mundo perdido hace 2 milenios. Herodes el Grande, el rey cliente de Roma que gobernó Judea desde aproximadamente el año 37 hasta el 4 a.C., era una figura profundamente contradictoria, odiado por muchos judíos como un usurpador medio idumeo que había tomado el trono mediante intriga y violencia. Era simultáneamente un constructor visionario cuyas ambiciones arquitectónicas transformaron el paisaje de Palestina. Construyó ciudades enteras como Cesarea Marítima con su puerto artificial masivo, fortalezas impresionantes como Masada y Herodión, palacios lujosos, acueductos, teatros y anfiteatros. Pero su proyecto más ambicioso y costoso fue la renovación completa del Templo de Jerusalén, comenzada alrededor del año 20 a.C. El segundo templo, construido por los judíos que regresaron del exilio babilónico en el siglo VI a.C., había permanecido en pie durante más de 500 años, pero era una estructura modesta comparada con el glorioso primer templo de Salomón que había sido destruido por Nabucodonosor. Los ancianos que habían visto el primer templo supuestamente lloraron cuando vieron los cimientos del segundo. Tan inferior era en comparación. Herodes vio una oportunidad. Al renovar dramáticamente el templo, ganaría legitimidad entre sus súbditos judíos escépticos y crearía un monumento que rivalizaría con cualquier estructura en el Imperio Romano. Era un cálculo político tanto como un acto de piedad religiosa. El proyecto fue masivo en escala. Herodes no simplemente renovó el templo existente, sino que expandió dramáticamente toda la plataforma sobre la cual se asentaba. Empleó a 10.000 trabajadores y entrenó a 1.000 sacerdotes como albañiles y carpinteros para que las partes más sagradas del templo pudieran ser construidas por manos ritualmente puras. Las piedras usadas en la construcción eran de tamaño asombroso. Algunas de las piedras de los muros de contención que rodeaban la plataforma del templo pesaban cientos de toneladas. Incluso con tecnología moderna sería un desafío mover y colocar piedras de tal magnitud. ¿Cómo lo lograron los constructores antiguos usando solo fuerza humana, animales, poleas y palancas sigue siendo impresionante? La estructura básica del templo seguía el patrón tradicional del templo de Salomón. En el centro estaba el edificio del templo propiamente dicho, dividido en 3 secciones: el pórtico, el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar, y el lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación. Este edificio central estaba rodeado por una serie de patios concéntricos, cada uno con niveles progresivos de santidad y restricciones sobre quién podía entrar. El patio más externo era el patio de los gentiles, donde cualquiera podía entrar. Luego venía el patio de las mujeres, accesible para todos los judíos. Más allá estaba el patio de Israel, solo para hombres judíos. Y finalmente el patio de los sacerdotes, donde se realizaban los sacrificios. Esta gradación de santidad reflejaba y reforzaba jerarquías sociales y religiosas fundamentales en el judaísmo del Segundo Templo. Las mujeres, aunque consideradas parte integral de la comunidad, tenían acceso limitado a los espacios sagrados. Los gentiles eran excluidos completamente de las áreas donde ocurrían los rituales centrales. Incluso entre los hombres judíos, solo aquellos de linaje sacerdotal podían acercarse al altar de sacrificios. Estas divisiones estaban marcadas físicamente por barreras y advertencias inscritas. Varios fragmentos de estas advertencias han sido descubiertos por arqueólogos, escritos en griego y latín, advirtiendo a los gentiles bajo pena de muerte que no procedieran más allá del patio de los gentiles. El patio de los gentiles era el área más grande y accesible del complejo del templo. Era aquí donde ocurría gran parte de la actividad comercial que hizo del templo no solo un centro religioso, sino también un motor económico masivo. Peregrinos llegaban a Jerusalén desde toda la diáspora judía, desde Mesopotamia, Egipto, Asia Menor, Grecia, Roma y más allá.
La ley judía requería que todos los hombres adultos vinieran a Jerusalén 3 veces al año para las fiestas de peregrinación, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Durante estas fiestas, la población de Jerusalén, normalmente quizás 30 o 40 mil personas, se hinchaba a cientos de miles. Estos peregrinos necesitaban servicios, necesitaban lugares donde alojarse, comida para comer, guías para navegar la ciudad y, crucialmente, necesitaban comprar animales para los sacrificios rituales que la ley requería. La Torá especificaba diferentes tipos de sacrificios para diferentes ocasiones: corderos para la Pascua, palomas para ciertas ofrendas de purificación, toros y carneros para otras ocasiones. Los peregrinos que viajaban largas distancias no podían traer estos animales con ellos. Necesitaban comprarlos en Jerusalén. Pero los animales tenían que ser inspeccionados y aprobados por los sacerdotes como sin defecto, ritualmente aptos para el sacrificio. Esto creó un sistema donde vendedores autorizados operaban en el patio de los gentiles, vendiendo animales preaprobados a precios premium. El sistema de cambio de monedas era igualmente crucial y potencialmente lucrativo. El impuesto anual del templo, medio shekel por cada judío adulto, tenía que ser pagado en la moneda especial del templo, el shekel tirio, porque era considerado de plata pura sin aleación. Los peregrinos llegaban con las monedas de sus regiones, denarios romanos, dracmas griegas y docenas de otras denominaciones. Los cambistas en el patio de los gentiles convertían estas monedas extranjeras en shekels tirios, cobrando una comisión por el servicio. Las tasas de cambio y las comisiones no estaban reguladas de manera uniforme, creando oportunidades para explotación. Los evangelios preservan el relato de Jesús volcando las mesas de estos cambistas, un acto que debe ser entendido en este contexto económico. Los ingresos que fluían al templo eran astronómicos. El medio shekel del impuesto del templo solo, recogido de millones de judíos a través del imperio, generaba cantidades masivas de plata anualmente. Además, había ofrendas voluntarias, donaciones de los ricos buscando favor o estatus, y las partes de los animales sacrificados que iban a los sacerdotes. El tesoro del templo se convirtió en uno de los depósitos de riqueza más grandes del mundo antiguo. No solo funcionaba como un lugar de culto, sino efectivamente como un banco central, almacenando oro, plata y otros objetos de valor. Esta riqueza concentrada creaba tentaciones y tensiones. Los sumos sacerdotes que controlaban las finanzas del templo provenían de un pequeño número de familias aristocráticas. Estas familias sacerdotales, particularmente las familias de Anás y Caifás, mencionadas en los evangelios, eran inmensamente ricas y políticamente poderosas. Colaboraban estrechamente con las autoridades romanas para mantener el orden y proteger sus propios privilegios. Esta élite sacerdotal estaba frecuentemente en tensión con el sacerdocio ordinario y ciertamente con las masas de judíos comunes que los veían como corruptos y comprometidos. Los textos rabínicos posteriores preservan tradiciones críticas de las familias de sumos sacerdotes. Un pasaje en el Talmud lamenta: «Ay de mí por la casa de Anás, ay de mí por sus silbidos de serpiente», refiriéndose a sus tácticas intimidatorias. Otro pasaje critica su monopolio de la industria de sacrificios. «Ay de mí por la casa de Caifás, ay de mí por sus plumas», posiblemente refiriéndose a documentos fraudulentos. Estas tradiciones sugieren que existía amplia insatisfacción popular con cómo la aristocracia del templo manejaba las instituciones sagradas. El Evangelio de Juan preserva un dicho particularmente revelador atribuido a Jesús durante su acción en el templo: «Quiten estas cosas de aquí, no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». En el relato de Marcos, Jesús dice: «¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». La frase «cueva de ladrones» hace eco de una denuncia del profeta Jeremías siglos antes, cuando había criticado la falsa seguridad que las personas ponían en el templo, mientras simultáneamente practicaban injusticia. Jesús estaba posicionándose en la tradición profética de crítica social, desafiando no el templo en sí, sino su mal uso. Es crucial entender que la acción de Jesús no era un rechazo al judaísmo o al sistema de sacrificios como tal, era una protesta profética dentro del judaísmo, en la línea de profetas anteriores como Amós, Isaías y Jeremías, que habían criticado rituales vacíos sin justicia social. Muchos judíos del primer siglo compartían preocupaciones similares sobre corrupción en la jerarquía del templo. Los rollos del Mar Muerto, producidos por la comunidad de Qumrán, contienen críticas feroces de la aristocracia del templo de Jerusalén, a quien veían como ilegítima y corrupta. Se habían separado completamente del templo, esperando un día cuando sería purificado y restaurado al funcionamiento apropiado. El diseño físico del templo comunicaba mensajes teológicos y sociales profundos.
La plataforma masiva que Herodes construyó, expansiones del monte del templo, creó una montaña artificial que dominaba la ciudad. Acercarse al templo requería ascender, físicamente y simbólicamente, hacia el cielo, hacia la morada de Dios. Los peregrinos subían por escaleras monumentales en el lado sur de la plataforma, pasando por baños rituales, mikvaot, donde se purificaban antes de entrar al recinto sagrado. Arqueólogos han excavado docenas de estos mikvaot al sur del monte del templo, evidencia física de los miles que pasaban por ellos diariamente durante las fiestas. Dentro del patio de los gentiles, la escala era abrumadora. El historiador judío Josefo, quien fue testigo ocular del templo antes de su destrucción en el año 70 después de Cristo, describió los patios, pórticos y columnatas elaboradamente. El pórtico real en el lado sur era particularmente impresionante, con 162 columnas corintias dispuestas en 4 filas, creando una basílica masiva donde se reunían rabinos, se hacían negocios y funcionaban tribunales. La puerta hermosa mencionada en el libro de Hechos, donde Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo, probablemente se refería a una de las puertas ornamentadas que llevaban del patio de los gentiles al patio de las mujeres. El edificio central del templo, el santuario propiamente dicho, era relativamente pequeño comparado con la plataforma masiva que lo rodeaba, pero era increíblemente ornamentado. Josefo describe las fachadas cubiertas con placas de oro que reflejaban el sol de la mañana tan brillantemente que los observadores tenían que desviar la mirada. Las cortinas de lino bordado cubrían las entradas, con colores que representaban elementos cósmicos: azul para el aire, escarlata para el fuego, púrpura para el mar y lino blanco para la tierra. Todo el diseño comunicaba la idea de que el templo era un microcosmos, un modelo del universo donde el cielo y la tierra se encontraban. Los rituales realizados en el templo seguían patrones establecidos en la Torá, pero elaborados por siglos de tradición. Los sacrificios diarios, el tamid, ocurrían cada mañana y tarde, consistiendo en un cordero sacrificado con ofrendas de grano y libaciones de vino. Estos sacrificios públicos, financiados por el tesoro del templo, eran vistos como esenciales para mantener la relación pactual entre Dios e Israel. Los individuos también traían sacrificios personales por varias razones: ofrendas de pecado por transgresiones inadvertidas, ofrendas de agradecimiento, ofrendas para cumplir votos, ofrendas para purificación después de ciertos estados de impureza ritual. El sistema de sacrificios generaba cantidades masivas de sangre, humo y desechos. El gran altar en el patio de los sacerdotes, donde se sacrificaban los animales, tenía elaborados sistemas de drenaje para manejar la sangre. Los sacerdotes trabajaban en turnos rotativos, con 24 divisiones sacerdotales, cada una sirviendo una semana a la vez en el templo. Durante las grandes fiestas, cuando miles de animales eran sacrificados, el trabajo era intenso y continuo. La Pascua era particularmente demandante, con cada familia trayendo un cordero para ser sacrificado en la tarde del 14 de Nisán. Los evangelios sitúan la muerte de Jesús en la tarde de la Pascua, precisamente cuando miles de corderos estaban siendo sacrificados en el templo. Esta sincronización no era accidental en la narrativa teológica de los escritores del Evangelio. Presentan a Jesús como el Cordero Pascual definitivo, cuya muerte expiatoria cumpliría y trascendería el sistema entero de sacrificios del templo. El autor del Evangelio de Juan es particularmente explícito sobre este paralelismo, identificando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cronometrando su muerte para que ocurra exactamente cuando los corderos pascuales estaban siendo sacrificados. Esta interpretación teológica cristiana del significado de la muerte de Jesús debe entenderse en su contexto del sistema sacrificial del templo. Para los judíos del primer siglo, el concepto de sangre sacrificial que efectúa expiación era fundamental para su comprensión religiosa. La Torá enseñaba que la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. El sistema sacrificial no era primitivo o supersticioso, sino que expresaba profundas intuiciones teológicas sobre pecado, culpa, el costo de la reconciliación y la necesidad de mediación entre lo humano y lo divino. Cuando el templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, esto creó una crisis existencial para el judaísmo. Si los sacrificios no podían continuar, ¿cómo se lograba la expiación? ¿Cómo se mantenía la relación pactual con Dios? El judaísmo rabínico que emergió después de la destrucción desarrolló respuestas elaboradas, reinterpretando la oración, el estudio de la Torá y las obras de caridad como sustitutos espirituales del sacrificio. Pero en el periodo antes de la destrucción, el templo y sus rituales eran centrales de manera que es difícil para personas modernas apreciar completamente. La economía de Jerusalén estaba completamente orientada alrededor del templo. Los peregrinos necesitaban alojamiento, creando una industria hotelera masiva. Necesitaban comida, generando negocios para panaderos, carniceros y vendedores de vino.
Compraban recuerdos, pequeñas lámparas de aceite con decoraciones, frascos y otros artículos para llevar a casa. Los cambistas, vendedores de animales y otros comerciantes pagaban tarifas por el privilegio de operar en el patio de los gentiles. Artesanos producían los elaborados vestidores sacerdotales, el incienso especial usado en el templo, los panes de proposición y miles de otros artículos necesarios para operaciones del templo. Esta concentración de actividad económica significa que cualquier interrupción de las operaciones del templo tenía enormes consecuencias. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas y vendedores de animales, no estaba simplemente haciendo una declaración teológica. Estaba interfiriendo materialmente con el motor económico de la ciudad. No es sorprendente que las autoridades del templo respondieran arrestándolo y buscando su ejecución. Su acción amenazaba no solo su autoridad religiosa, sino todo el sistema económico que controlaban y del cual se beneficiaban. Los evangelios preservan tradiciones de Jesús haciendo otras declaraciones provocativas sobre el templo. Supuestamente predijo su destrucción. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Supuestamente dijo que podría destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, una declaración que sus acusadores usaron contra él en su juicio. Los escritores del Evangelio interpretaron esto como una referencia críptica a su resurrección, su cuerpo siendo el verdadero templo que sería levantado después de 3 días. Pero en el contexto del primer siglo, tales declaraciones sobre la destrucción del templo eran profundamente amenazantes para las autoridades. El templo no era simplemente un edificio religioso aislado de las realidades políticas. Era un símbolo potente de identidad judía y autonomía, incluso bajo ocupación romana. Los romanos permitían que el templo funcionara y que los judíos practicaran su religión, pero mantenían control estricto. La fortaleza Antonia, construida por Herodes y nombrada en honor a Marco Antonio, se alzaba en la esquina noroeste de la plataforma del templo, conectada directamente al recinto sagrado por escaleras. Desde esta fortaleza, soldados romanos podían observar todo lo que ocurría en los patios del templo y podían intervenir rápidamente si surgían disturbios. Durante las grandes fiestas de peregrinación, cuando Jerusalén se llenaba de multitudes y las tensiones nacionalistas se intensificaban, el gobernador romano venía desde Cesarea con refuerzos militares adicionales. Los soldados se posicionaban en los pórticos alrededor del patio de los gentiles, una presencia visible y amenazante diseñada para desalentar cualquier perturbación. Esta ocupación militar del espacio sagrado era una humillación constante para muchos judíos piadosos. Los celotes y otros grupos revolucionarios soñaban con un día cuando el templo sería liberado del control gentil y restaurado a su gloria apropiada bajo dominio judío independiente. Las vestiduras del sumo sacerdote, particularmente ricas y simbólicas, normalmente se almacenaban bajo custodia romana en la fortaleza Antonia y solo se entregaban a los sacerdotes para las fiestas principales. Este arreglo humillante simbolizaba la realidad del poder. Los judíos podían practicar su religión, pero bajo términos dictados por Roma. El sumo sacerdote mismo era nombrado y destituido por las autoridades romanas o por sus representantes herodianos. Durante el primer siglo, la posición de sumo sacerdote cambió de manos frecuentemente, con familias aristocráticas compitiendo por influencia romana. Esta politización del sumo sacerdocio erosionaba su autoridad religiosa a los ojos de muchos judíos ordinarios. La tensión entre colaboración con Roma y resistencia era un tema constante en la sociedad judía del primer siglo. Los saduceos, el partido asociado con la aristocracia sacerdotal, generalmente favorecían la acomodación con Roma como necesaria para preservar el templo y mantener la paz. Los fariseos, un movimiento de renovación que enfatizaba la observancia estricta de la ley oral además de la ley escrita, variaban en sus actitudes políticas pero generalmente se enfocaban en pureza religiosa más que en confrontación política directa. Los celotes y otros grupos revolucionarios abogaban por resistencia activa, incluso violenta, contra la ocupación romana. Los esenios, identificados por muchos estudiosos con la comunidad de Qumran, se habían retirado completamente de lo que veían como una sociedad corrupta, esperando la intervención apocalíptica de Dios. Jesús y el movimiento que lideró deben ser entendidos en este contexto de diversidad judía y tensión política. Los evangelios lo retratan navegando cuidadosamente entre diferentes facciones. Crítica a los fariseos por hipocresía en algunos pasajes, pero comparte muchas de sus preocupaciones en otros. Atrae seguidores de diversos antecedentes, incluyendo celotes como Simón y probablemente Judas Iscariote, cuyo apellido puede indicar afiliación con los sicarios, asesinos revolucionarios que apuñalaban a colaboradores romanos en multitudes. Al mismo tiempo, el movimiento de Jesús incluía recaudadores de impuestos como Mateo, que colaboraban con Roma, y mujeres de medios como Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes Antipas.
La pregunta planteada a Jesús sobre pagar impuestos a César, preservada en los evangelios sinópticos, ilustra perfectamente estas tensiones políticas. Era una pregunta trampa. Si decía que sí, paguen los impuestos, perdería credibilidad con las masas que resentían la tributación romana. Si decía que no, no paguen, podría ser acusado ante las autoridades romanas de sedición. Su respuesta, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, era magistral en su ambigüedad, satisfaciendo superficialmente a ambos lados, mientras dejando abiertas preguntas más profundas sobre qué realmente pertenecía a César versus a Dios. El sistema económico del templo estaba íntimamente conectado con estas realidades políticas más amplias. Los impuestos que los judíos pagaban eran múltiples y onerosos. Además del impuesto del templo de medio shekel, pagaban el diezmo del 10% de sus productos agrícolas para el mantenimiento del sacerdocio y del templo. Pagaban impuestos a Roma, tanto el tributum capitis por persona como el tributum soli sobre la tierra. Pagaban peajes y tarifas aduaneras en los bienes que transportaban. Para campesinos que vivían al margen de la subsistencia, estos impuestos acumulados podían ser devastadores, llevando al endeudamiento crónico, pérdida de tierras y eventual esclavitud o bandidaje. Los evangelios contienen numerosas parábolas y dichos de Jesús que reflejan estas realidades económicas. La parábola del siervo despiadado que debe 10,000 talentos, una suma astronómica, probablemente resonaba con audiencias familiarizadas con el endeudamiento masivo. La parábola de los trabajadores en la viña, donde todos reciben el mismo pago independientemente de cuánto trabajaron, desafiaba suposiciones económicas convencionales. El dicho de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios, reflejaba escepticismo sobre la riqueza en una sociedad donde la acumulación de riqueza frecuentemente venía a expensas de los pobres. La enseñanza de Jesús sobre la riqueza y la pobreza debe entenderse contra el trasfondo del sistema económico centrado en el templo, cuando criticaba a los escribas que devoran las casas de las viudas mientras hacían largas oraciones. Probablemente se refería a prácticas reales de explotación económica justificadas con lenguaje religioso. Cuando elogiaba a la viuda pobre que dio sus 2 monedas pequeñas al tesoro del templo, no necesariamente estaba alabando el sistema que la empobrecía, hasta el punto donde dar ese regalo era un sacrificio significativo. Algunos estudiosos leen esta historia como crítica sutil del sistema del templo que extraía recursos incluso de los más vulnerables. La arquitectura del templo comunicaba jerarquías no solo de santidad, sino también de clase y poder. Los patios exteriores eran accesibles a todos, pero los espacios interiores estaban cada vez más restringidos. Esta gradación física reflejaba y reforzaba divisiones sociales. Los ricos podían ofrecer sacrificios costosos, toros y carneros, que conferían estatus. Los pobres ofrecían palomas, el sacrificio mínimo permitido para ciertas obligaciones. Esta diferenciación era visible para todos, marcando públicamente la posición económica de cada persona. El historiador Josefo proporciona detalles fascinantes sobre la construcción del templo y su funcionamiento. Él mismo era de una familia sacerdotal aristocrática y había servido brevemente en el templo antes de la revuelta judía contra Roma. Sus descripciones, aunque a veces exageradas para impresionar a audiencias grecorromanas, proporcionan información invaluable. Describe las túnicas del sumo sacerdote con sus campanillas de oro y granadas, el pectoral con 12 piedras preciosas representando las tribus de Israel, la diadema dorada inscrita con el nombre divino. Describe el candelabro de oro de 7 brazos, la mesa de los panes de proposición, el altar de incienso y otros muebles sagrados. Estas descripciones han sido confirmadas y complementadas por evidencia arqueológica. Los arqueólogos han excavado partes de los muros de contención herodianos que todavía rodean el monte del templo. El muro occidental, también conocido como el Muro de los Lamentos, es el remanente más famoso, un lugar de oración para judíos durante siglos. Las piedras masivas, algunas pesando más de 500 toneladas, testimonian la escala y ambición del proyecto de construcción de Herodes. Los arqueólogos también han encontrado inscripciones, fragmentos arquitectónicos, monedas y otros artefactos que iluminan la vida alrededor del templo en el primer siglo. Un descubrimiento particularmente significativo fue la Piedra de las Trompetas, un fragmento arquitectónico encontrado entre los escombros del templo destruido. Tiene una inscripción parcial en hebreo que dice «al lugar de las trompetas», probablemente refiriéndose al punto en el pináculo suroeste del templo, desde donde los sacerdotes soplaban trompetas para señalar el comienzo y fin del sábado. Este artefacto específico conecta directamente con descripciones en fuentes literarias antiguas, proporcionando confirmación física de prácticas descritas en textos.
Otro hallazgo importante fueron los mikvaot, baños rituales, excavados en gran número alrededor del monte del templo. Estos baños de piedra tallada, alimentados por agua corriente o de lluvia recogida, eran esenciales para la pureza ritual requerida antes de entrar al templo. Su presencia en tales cantidades documenta la seriedad con la que los judíos del primer siglo tomaban las leyes de pureza. Los evangelios mencionan disputas entre Jesús y los fariseos sobre interpretaciones de estas leyes, debates que solo tienen sentido en un contexto donde tales prácticas eran centrales para la vida religiosa. Las monedas acuñadas durante el periodo del templo también proporcionan evidencia valiosa. Los líderes judíos evitaban representaciones de figuras humanas o animales en monedas usadas para el impuesto del templo, siguiendo la prohibición del segundo mandamiento contra imágenes talladas. En cambio, usaban símbolos botánicos como hojas de parra, granadas o copas ceremoniales. Durante la primera revuelta judía contra Roma, de 66 a 70 después de Cristo, los rebeldes acuñaron sus propias monedas con inscripciones como Shekel de Israel y por la libertad de Sión, expresando sus aspiraciones políticas y religiosas. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo fue una catástrofe de magnitud incalculable para el judaísmo. Josefo, quien fue testigo del asedio y destrucción de Jerusalén, proporciona un relato gráfico. Después de meses de asedio brutal, con hambruna masiva dentro de la ciudad, las legiones romanas finalmente penetraron las murallas. Quemaron el templo a pesar de las supuestas órdenes del general Tito de preservarlo. El fuego consumió las estructuras de madera. El calor intenso hizo que el oro fundido corriera entre las grietas de las piedras. Los soldados romanos, buscando este oro, demolieron las piedras piedra por piedra, cumpliendo inadvertidamente la profecía atribuida a Jesús 40 años antes. Las consecuencias de esta destrucción fueron profundas y duraderas. Sin templo, el sistema entero de sacrificios cesó. El sacerdocio perdió su función central. El judaísmo tuvo que reinventarse fundamentalmente. Los rabinos fariseos, reunidos en Yavne después de la guerra, comenzaron el proceso de crear lo que se convertiría en el judaísmo rabínico, centrado en el estudio de la Torá, la sinagoga y la elaboración de la ley oral que eventualmente sería codificada en la Mishnah y el Talmud. La pregunta de cómo lograr expiación sin sacrificios fue abordada a través de reinterpretaciones teológicas que enfatizaban la oración, el arrepentimiento y las obras de caridad como medios de reconciliación con Dios. Para los cristianos, la destrucción del templo fue interpretada como vindicación de las profecías de Jesús y como señal de que la era del templo había terminado, reemplazada por una nueva economía de salvación centrada en la muerte expiatoria de Cristo. La epístola a los Hebreos, escrita posiblemente poco antes o después de la destrucción, desarrolla una elaborada teología del sacerdocio de Cristo, como superior al sacerdocio levítico, su sacrificio como definitivo y que hace innecesarios los sacrificios repetidos del templo. Esta interpretación cristiana se convirtió en un punto mayor de divergencia entre el judaísmo y el cristianismo emergente. El legado del templo de Herodes continúa resonando en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los judíos, el monte del templo permanece como el sitio más sagrado, el lugar hacia donde se orientan las oraciones, el símbolo de esperanzas mesiánicas de restauración. Para los cristianos, el templo proporciona el contexto esencial para entender el ministerio de Jesús y el desarrollo de la teología cristiana primitiva. Para los musulmanes, el monte del templo, conocido como Haram al-Sharif, es el tercer sitio más sagrado del Islam, el lugar desde donde Muhammad supuestamente ascendió al cielo. La cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa ahora ocupan el sitio, haciendo del monte del templo uno de los lugares más disputados y cargados políticamente en el mundo. En conclusión, el templo de Herodes nos enseña sobre mucho más que arquitectura antigua o prácticas rituales. Revela las complejidades de una sociedad viviendo bajo ocupación imperial, navegando tensiones entre tradición religiosa y realidades políticas, entre pureza ideal y necesidades económicas prácticas. Nos muestra un judaísmo diverso y vibrante, con múltiples partidos y perspectivas compitiendo por definir la identidad judía y el camino a seguir. Proporciona el contexto crucial para entender las enseñanzas y acciones de Jesús, no como divorciadas de su mundo, sino profundamente comprometidas con sus preocupaciones y conflictos centrales. Las piedras masivas del muro occidental todavía permanecen, testigos silenciosos de un mundo perdido. Los peregrinos que las tocan hoy, insertando oraciones escritas en las grietas entre las piedras, participan en una tradición que se remonta a través de siglos hasta aquellos antiguos peregrinos que ascendían al templo para las fiestas. La continuidad es notable, pero también lo son las discontinuidades.
El templo que dominaba a Jerusalén, que era el centro de la vida judía, que generaba y redistribuía cantidades masivas de riqueza, que empleaba a miles y atraía a cientos de miles, ese templo desapareció hace casi 2000 años. Solo nos quedan textos, artefactos dispersos y los cimientos que Herodes construyó para contar su historia. Pero al escuchar cuidadosamente lo que estas fuentes revelan, podemos vislumbrar algo de la vida en ese mundo antiguo, las esperanzas y miedos de las personas que lo habitaban, las estructuras de poder que lo moldeaban, y los movimientos religiosos que finalmente lo transformarían en formas que ni siquiera sus participantes habrían podido imaginar.